Hola, ¿cómo están? Es Rafa Newell de Full Execution. Estamos hoy en otro episodio de Historias de Guerra con Alessio Gronchi. Alessio Gronchi es tuitero, mundo de la farándula, personalidad de televisión y empresario. Y yo siempre he dicho que fácilmente puede ser el doble de Anthony Hopkins. Un par de años. Ajá. En un par de años. En un par de años, sí. Sobre todo cuando te hiciste Exacto, el envejecimiento digital. Es exacto. ¿Te han dicho eso antes? Sí, cómo no. Claro. Sí, lo pensé la vez que te conocí. De verdad que sí, yo dije, este man, ¿a quién me recuerda? Anthony Hopkins, así mismo. Bienvenido, Alessio, gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Historias de Guerra. Muy chévere tenerte aquí. Gracias. Un hombre de tantas anécdotas, tantas experiencias. Y como sabes, nuestro enfoque es mucho en temas de empresas familiares, ¿no? Claro. Y entonces vamos a ir un poquito por ese ángulo. Pero antes de empezar con empresa y la familia, etcétera, habla un poquito de tu inicio aquí como empresario en Panamá. Bueno, mi primer emprendimiento realmente comenzó cuando comienzan todos los emprendimientos de la gente que es por naturaleza emprendedora, cuando era muy joven. Yo desde secundaria grababa cassettes, hacía fiestas, o sea, buscaba siempre la fórmula, no tanto para tener ingresos, que también le ayudaban, tampoco que necesitaba eso para subsistir, pero para hacer cosas, para tener actividad, para darle un sentido al tiempo libre. Okay. Y aprovecharlo de una manera que casi siempre resultaba coincidente con el tema diversión. Pero sí, me recuerdo a mí mismo desde los 15, 14 años haciendo cosas que eran, ahora yo sé que eran emprendimiento. En ese tiempo yo no sabía ni qué era, solo lo hacía, ¿no? Uh-huh. O sea, te divertías haciendo cosas que generaban y traían plata. Generaban un flujo de trabajo porque siempre había gente metida. Yo tenía que coordinar con personas para que hicieran cosas para mí. Las primeras fueron hombre orquesta, después había fichas, daban dinero, el dinero se utilizaba para otras cosas. Era una empresa, pero bueno, yo no lo sabía, pero se hacía por naturaleza, y eso es lo que creo que fue mi primer arranque. Ya después con el tiempo fuimos formalizando las cosas. Yo comencé trabajando, mi primer trabajo formal fue en radio, primero de operador, después de DJ, después de locutor, pasé a televisión. Ahí empezamos con un emprendimiento en equipos informáticos, pero orientados a medios de comunicación. Y hasta que unos años después, en el año 2000, comencé siendo dueño de medios y comencé comprando primero una estación de radio, después dos más y después una cuarta, ¿no? Pero tengo 53 años y 30 y pico de ser emprendedor en diferentes grados de complejidad, ¿no? Digamos, como empezaste desde tan temprano y dijiste algo que me sorprendió. Hacías primero algo que te divertía. Sí. Ocupaba tu tiempo. Como resultado casi secundario daba algo de dinero. Así es. Daba un flujo. Pero ese flujo no lo usabas necesariamente para ocio, para diversión, sino dijiste agarraba y se usaba para algo más, o sea, para un siguiente proyecto o para algo más grande. Claro, siempre digo, no había reserva, no había ahorro, porque en ese tiempo realmente no se entendía la necesidad de hacer eso. Pero, por ejemplo, si se hacía una actividad y se recogía X cantidad de dinero, una parte se gastaba en lo que gasta un muchacho de 15 años, y el resto se invertía para comprar, no sé, para comprar cassettes para grabar otras cosas, o una bocina para hacer una fiesta. Siempre había como un componente de administración del cash que lo hacía ser un negocio, ¿no? Okay. ¿Y siempre fuiste un emprendedor solitario o fuiste sumando gente en el camino? Fui sumando gente, pero aún al día de hoy creo que mi principal habilidad es de hacer las cosas solo. Me cuesta y me ha costado muchísimo, y bueno, tú y yo hemos conversado sobre el tema de empresa en otras oportunidades para atender ciertos temas, y darle estructura a un equipo para alguien que primero que siempre fue lone wolf, y segundo que no recibió formación estructurada en management, es complicado. ¿Tu formación es empírica? En management es empírica. Yo estudié comunicación social. Okay. Sí, dimos principios de administración que son profesorazo, Betito Quiroz Guardia, maestro, pero fueron pocas horas porque un comunicador social no es un administrador. Okay.
¿Y cuál ha sido? Había esa tendencia a hacer todo solo. Sí. ¿Cuándo comenzaste a delegar? Porque obviamente una cosa es el que toma la decisión solo y otro es el que se acompaña a otra gente, Claro. que lo ayude a ejecutar. Sí, siempre se trata siempre supe que había que crecer el grupo de trabajo para ser más eficiente, para crecer como negocio, porque tú hasta tanto te mantengas contigo y tres personas que son solamente clerks, no vas a crecer a ningún nivel importante. Uh-huh. Entonces, hay gente que le funciona de esa manera porque generan toda la riqueza que necesitan para el estilo de vida que quieren, la pueden generar solos. Hay otros que, si el negocio tiene márgenes estrechos, tienes que hacer un volumen interesante y eso no lo vas a lograr si sigues trabajando solo. Claro. Pero siempre, bueno, para el que no está formado en management, el tema de hacer equipo, de encontrar talento, de querer pagar el talento, siempre es un reto que se me fue presentando y que todavía se me presentan algunas oportunidades, ¿no? ¿Y cuándo fue ese momento que dijiste, este es el momento que ya yo no doy más, no rindo más, así ocupando yo casi todo el trabajo? Claro. ¿Hay un momento determinado? ¿Fue un caso específico o fue algo que sucedió casi No fue la naturaleza del negocio y conforme fue creciendo, fui sumando personas que pudieran primero complementar mis talentos, compensar mis debilidades, porque esa es la clave del éxito. Si tú estás claro en qué te falta, tú consigues el recurso para que te apoye en lo que a ti te falta. Si tú vas a contratar un ejército de clones que piensen como tú vas al despeñadero. Entonces, conforme el negocio fue creciendo, yo fui buscando personas con aciertos, con fallas, porque es lo normal del proceso, para tratar de crear un grupo de trabajo que pudiera pensar de acuerdo a lo que yo visualizaba como lo que debía ser mi emprendimiento y hacerlo crecer en la medida que fuera posible, ¿no? ¿Recuerdas ese momento cuando dejaste de ser comunicador social y pasaste a ser management? No, porque ese momento no ha pasado. Por naturaleza sigo siendo comunicador social. Yo sigo siendo un comunicador social que administra, pero por definición y por esencia, yo soy un comunicador. Okay. ¿Cuáles fueron los retos ya cuando tu empresa va creciendo? ¿Eras el único socio o después tu esposa fue socia? Sí, nosotros comenzamos el negocio 3 socios, muy jóvenes también. Comenzamos en el 89, un poquito antes de la invasión, comenzamos un negocio entre 3 socios. Después, por circunstancias del destino, algunos decidieron seguir trabajando para alguien más porque no estaban en la película de ser emprendedores complejos. Porque yo siempre me decían, ¿qué es un emprendedor? Bueno, un emprendedor es una persona que no le da estrés ni le salen brotes alérgicos al saber que no hay seguridad de que el 15 o el 30 cobre. Eso es lo que te diferencia un emprendedor de un empleado. ¿Sí? Que no te sale brote. Que no te sale brote, que no te estresas, porque tú estás acostumbrado. Y segundo, cuando ya tienes un grupo interesante de personas, saber que lo que tú hagas va a afectar yo tengo 70 y pico de personas, va a afectar a esas personas. Son todos jefes de familia, tienes que pensar un poquito más las cosas y tienes una responsabilidad. No son tus hijos, pero son personas que dependen de ti y que si tú la embarras van a pagar las consecuencias, ¿no? Entonces, ese pensamiento no lo tienen todas las personas y esas 2 cualidades son las que probablemente diferencien a alguien que puede ser emprendedor a alguien que no puede ser emprendedor. Entonces, cuando entre estos 3 socios, comenzó el momento de definir quién estaba dispuesto a arriesgar qué. Éramos muy jóvenes, o sea, yo vivía en la casa de mi mamá, yo no tenía ninguna responsabilidad. Era el momento en que tú podías fracasar, porque nadie la iba a pagar por ti. Cuando ya te casas, tienes hijos, tú tienes que pensar 2 o 3 veces. Entonces, en ese momento pues, ya me quedé solo, después me casé y la que era mi esposa en ese tiempo, ahora mi ex esposa, es ahora mi socia, sigue trabajando conmigo, una excelente relación personal y comercial también. Un caso atípico, no muy común, pero he escuchado de otros que en mi caso ha funcionado muy bien porque ella precisamente compensa las cosas que yo genero el dinero, pero si no fuera por ella me lo gasto todo, ¿no? Entonces así funciona. Hemos hablado con otras personas que dicen exactamente lo mismo. Sí, que le han quitado hasta firma. Exacto. ¿Qué retos ves tú? Y en tu caso muy peculiar, porque tu esposa en ese tiempo es tu socia. ¿Qué retos hay en una empresa
familiar. Creo que me comentaste la última vez que hablamos, tu hija creo que estaba sí, mi hija mayor trabaja conmigo. ¿Cuáles son esos retos en una empresa familiar? Son los retos del tipo de comunicación que tú tienes usualmente con alguien de tu entorno familiar. No es falta de respeto, pero el nivel de confianza que existe entre personas de un núcleo familiar te dice ciertas cosas o hace ciertas cosas que no harías con un colaborador, con un subalterno o con un superior. O sea, hay niveles de comunicación familiar que crean dinámicas en la empresa que no son usuales en un ambiente de administración y que son, bueno, hay toda clase de estudios en cuanto a la administración y el manejo de empresas familiares, precisamente porque los problemas que puedas tener en la empresa trascienden más allá de sus fronteras y se pueden convertir en un problema familiar. Hay familias que se han quitado el habla por estar trabajando en la empresa. Mi abuelo decía: no hagas negocio con familiares ni con amigos, porque va a fracasar el negocio y te va a quedar sin amigos o sin familiar, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, si por circunstancias de la vida te tocó trabajar con familiares, trata de documentarte. Nosotros fuimos, por ejemplo, mi hija Lisette, fuimos a seminarios especialmente para atender este tipo de cosas. Claro. Qué bueno. Sí. Eso es picar por delante. Sí, claro. Prácticamente, de verdad. Y en el trabajo, ¿cómo se dirige ella a ti? ¿Dice papá? ¿Dice Alessio? ¿Dice señor Gronchi? No, ella me dice Babbo cuando habla conmigo sola, cuando habla con el grupo, cuando manda una comunicación por correo, es el señor Gronchi, ¿no? Igual yo hago con ella, con su mamá, o sea, siempre que se trata de comunicación externa a nuestro pequeño núcleo familiar, porque bueno, no estoy casado con ella, pero es la mamá de mi hija que trabaja conmigo, así que prácticamente relación familiar sigue habiéndola, y se trata en el pequeño círculo, se trata tal cual, pero cuando sale de allí, entonces ya se trata con un ambiente de respeto interpersonal distinto, ¿no? Sí, esa dinámica es la que siempre me ha llamado la atención a mí, porque 60% de tus clientes son empresas familiares. Claro. Y sí, en cada empresa es distinto. Hay uno que dice mamá, papá, papi, mami. Sí, porque o se dirige a un subalterno diciendo mi papá dijo. Exacto. Ya eso crea un problema porque ya es una, como te digo, es un respeto, quizás no por autoridad, sino por la relación familiar, claro. Y eso no es bueno. Sí. Bueno. ¿Y eso lo dijeron en el curso ese o no? Sí, el curso de INCAE, no son cualquier... No, por eso, pregunto. Sí, claro. Porque sí, porque es una dinámica que vemos muchísimo. Por supuesto, es siempre el señor tal y tal. Claro. Ahora, hemos tenido nosotros, en lo personal, discusiones que terminan con voz alta y con gritos, porque son cosas familiares, pero las sabemos matar allí sin que vayan para afuera, ¿no? Las veces que hemos tenido que enfrascarnos y que sabíamos que venían discusiones un poco álgidas, lo hacemos fuera de la oficina para que no trascienda, pero bueno, se maneja, ¿no? Okay. Usualmente cuando hablamos de empresas familiares, a nivel de estadísticas, las estadísticas siempre son negativas. Sí. Te dicen que el 70%, esto lo sacamos hay estudios que se dedican a países específicos. Encontré uno de la revista Semana en Colombia que citaba un estudio mundial. Uh-huh. Y te decía, 70% de las empresas familiares no pasan de la primera a la segunda. Claro. O sea, o en la segunda o fracasan o simplemente la venden. O sea, pasa a manos de otra persona porque la segunda generación no pudo o decidió simplemente no manejar la empresa. Claro. Después de ese 30% restante, 20 del 30% no pasa a la tercera generación. Y después 7 no llega a la cuarta. Nada más, mortalidad altísima. Nada más el 3% pasa en tercera generación. Pasa después de la cuarta. Claro. Entonces es bajísimo. Esas siempre son las estadísticas que te hablan de empresas familiares, ¿no? ¿Qué piensas tú? Y tú estás en esa transición, digamos, de la primera a la segunda. Tú llevas ventaja porque fuiste al curso del INCAE, entonces tal vez es compartir un poquito ese conocimiento que agarraste allá. ¿Qué te dicen o cómo manejas eso para que realmente llegue a esa segunda generación? Pero no solamente que llegue cojo, sino que llegue bien parado para hacer de ese 3% que sí llega más allá. Lo resolvieron perfectamente los amigos de la comunidad hebrea. Tiene que tener 5, 7, 6 hijos.
Porque sí, es que así funciona. Okay. Si tú tienes un negocio grande, sobre todo estos grupos de la comunidad judía de Panamá que son impresionantes, tú sabes, el grupo Harari, Sí, por ejemplo, no. es un monstruo. Deben tener mucha descendencia porque no, primero que no todos van a salir bien. Claro, entonces son, Y segundo que tienes tantos Entonces, frentes mundo, de ¿no? acción que tú necesitas fichas en cada una de las cosas, ¿no? Entonces, esa es una. Y segundo, tienes que coach tus hijos para que, sin forzarlos, ver si lo puedes encaminar al tipo de cosas que a ti te gusten. A mí, las mayores mías, yo tengo ahora una nueva, pero tiene 1 año y medio, no aplica para el tema. Pero a mí la mayor se fue a estudiar ciencias forenses. La segunda sigue viviendo en Nueva York estudiando drama y actuación y copywriting. Sí, tiene una relación artística, pero no está al 100% en el negocio nuestro. Yo pensé, bueno, digo, aquí hasta que nosotros querramos, después vendemos y nos vamos. Ya parece que una se quiere encaminar, pero sí, pudiéramos ser una de las empresas que al final de la primera generación se vende. Claro. Sigue siendo también una operación, la nuestra en particular, que sigue dependiendo de personas específicas. Entonces hay que hacer un trabajo para que, si quieres que persista, no dependa de tus hijos e incluso que no dependa de ti, ¿no? Entonces, esos retos, sí, de todos totalmente. O sea, que leí, no me acuerdo, no sé, más que leer, yo creo que escucho. Yo escucho podcasts y escucho libros más que leerlos ya. Claro. Es la forma eficiente de hacerlo. En algún lado escuché de un gran emprendedor de estos negocios en Estados Unidos, de facturaciones de cientos de millones de dólares, y él la vende, ¿no? Y el que lo está entrevistando le pregunta, dice, ¿y cuánto tiempo tuviste que quedarte con la empresa para venderla? Y él dice, no, yo la vendí y me fui. Y no tuve que quedarme. Y el tipo dice, ¿cómo te deshiciste de los golden handcuffs? El golden handcuff es de que te compro, te doy este pocotón de plata, pero tú tienes que quedarte 1, 2, 3 años para asegurarme yo que tu know-how continúa con el resto de la gente. Y él dice, fácilmente, tenía un equipo gerencial a toda madre. Claro. Y entonces ellos eran los del know-how, no yo, de forma de que yo vendí y les mostré y ellos mostraron que ellos son los que saben y yo me pude ir tranquilamente y irme de vacaciones, empezar el siguiente proyecto, etcétera. Entonces, un poquito lo que dices tú, si no pasa a esa segunda generación o tercera generación, que por lo menos la empresa persista. Tenga un equipo que tú puedas, que tú hayas formado y que tenga toda la inteligencia de negocio que tú pudiste transmitirle para que pueda sobrevivir a ti. O sea, a ti también como hombre clave te puede pasar algo. Entonces, hay muchas empresas y tú puedes analizar varias aquí en Panamá que sabes que si se cae una ficha, la empresa va a tener problemas porque depende mucho de esa persona, ¿no? Claro. Ok, ahora el otro lado de la moneda. Siempre todo lo negativo se escucha de las empresas familiares. Viendo el otro lado de la moneda, ¿qué bondades le ves tú a una empresa familiar versus una corporación multinacional que tiene otro tipo de estructura? Con la empresa familiar, realmente tú eres el que dice cuánto quieres crecer, por dónde quieres crecer, si quieres crecer inclusive, y tú te pones el límite que, bueno, yo con esto tengo y esto me funciona, ¿no? Con una multinacional siempre yo he conocido empresas que eran ejemplos mundiales de innovación, que apenas hicieron su IPO se perdieron porque dejó de ser una empresa dedicada a la investigación y el desarrollo para convertirse en una empresa de finanzas. Entonces el venture capitalist que metía plata quería retorno. Entonces los tipos, ya el grupo de tecnología no importaba, mandaba finanzas porque al final, bottom line, tú sabes cómo funciona. En una empresa familiar tú eventualmente sabes a dónde quieres ir. Nosotros, por ejemplo, en la nuestra personal competimos en la parte de tecnología con empresas mucho más grandes que nosotros, que era Sonitel, que fue comprada por Kevin Wireless, Tecnasa, que sigue siendo una empresa familiar de la familia Wed, Videgain, Compulab, también de una sola persona, que son más grandes que nosotros porque nosotros elegimos ser de ese tamaño, no dedicarnos a volumen, sino a high margin y trabajar en segmentos verticales específicos porque nos funcionaba de esa forma. A mí, yo nunca quise tener, y las personas que la manejan conmigo, una empresa de 400 empleados para trabajar al 5% de margen. No es yo apenas cae del 20, dejo de vender eso, no me interesa. Sí. Pero bueno, tú sabes que en tecnología los márgenes ahora de 20 te los sueñas, no es como funcionaba antes, ahora, ¿no? Claro, pero tú tienes un negocio bien diversificado, porque tú tienes las emisoras, sí.
tienes la parte, sí, de hardware. Sí. ¿Es hecho por diseño? ¿Fue hecho...? No, fue por relación, por crecimiento relacionado. Como te comentaba yo, a pesar de que provengo de medios de comunicación, cuando entro a una compañía de venta de equipo, vendo equipos informáticos, pero dedicados a funciones de comunicación social. Yo comencé vendiendo equipos de generar caracteres para televisión, animaciones digitales, basados en computadoras, pero para fines creativos. Okay. Fui tomando líneas de negocio, ampliando la cartera de clientes, y como todo tenía que ver con tecnología, y estábamos haciendo relaciones con los vendors, con HP, con Autodesk, con Microsoft, para herramientas que sirvían a los propósitos creativos que vendíamos, fuimos creando una relación con esa compañía y después fuimos comenzando a vender plataformas para business, tecnología pura, nada que ver con comunicación. Okay. Entonces, fue un crecimiento no disperso, sino de alguna forma relacionado, y eso, por ejemplo, ahora representa más de la mitad del negocio de la empresa, de la venta de tecnología pura, y menos mal porque los medios de comunicación en los últimos años no han estado como de muy buenos números. Vendemos mucho a gobierno, con convenios marco, no sé si sabe lo que son contratos que hace el Estado para comprar con listas de precios sin tanto proceso de licitación individual. Así que sí, tenemos una mezcla sana que seguimos dependiendo del 100% de nuestro revenue, quizá el 20% lo genera medio de comunicación, el otro 80% es tecnología, y del 80% ese mitad es entre medio de comunicación y IT puro, ¿no? Okay. Chévere. O sea, regresando un poquito al tema ese de las ventajas de una empresa familiar sobre una corporación grande, ¿no? Y yo que me formé en empresas multinacionales, ¿no? Para mí creo que el primer shock cultural, uno decía de que voy a aprender tanto aquí, y realmente uno aprendía muchísimo más de los errores que uno veía. Claro. Pero que son tan grandes, tan enormes, que podías equivocarte. Sí. Y el error podías meterlo debajo de la alfombra y nadie se daba cuenta. No impactaba. O sea, si hacías uno que impactara, significa que te vas tú también. Que sí, que metiste la pasta, pero a otro nivel. Pero uno aprendía mucho de eso, y yo veía muchísimo la toma de decisión a muy corto plazo. Claro. Todo era, y tú comienzas a ver, sobre todo multinacionales, ¿no? Por suerte mi cartera casi no son multinacionales. Mucha gente está pensando al corto plazo. Claro. Yo necesito mostrar cifras en los próximos 3 años para seguir subiendo. Me mandan a otro mercado, a uno más grande, y ahí voy subiendo. Entonces, las carreras muchas veces en multinacionales son basadas en resultados a corto plazo, claro, que no necesariamente son pensando en el bien de la empresa a largo plazo, que ahí es donde una empresa, claro, familiar tiene una gran ventaja. Y lo ves también, ese estilo de toma de decisiones y ese pensamiento a largo plazo, lo ves en empresas públicas que mantienen todavía un control accionario de acciones con voto de personas que comenzaron con la empresa. Léase Microsoft, por ejemplo. Todavía una empresa que, a pesar de ser pública, de ser un monstruo, todavía funciona bajo el pensamiento del Chief Software Architect, que, a pesar de estar retirado, sigue siendo Bill Gates. Sí, o Steve Ballmer, o quien pongan, pero van con un pensamiento de una empresa y una visión siempre de 10 años, como hacía Steve Jobs en Apple. Exacto. Steve Jobs, él pensaba 10, 15 años ahead, no pensaba... De hecho, yo creo que al tipo ni le interesaba el valor en bolsa. Por definición lo consiguió, pero no era su meta. Claro. Las empresas que comenzaron a pensar y yo te puedo dar 1000 nombres de las que he visto nacer, crecer y morir en estos 30 años que tengo en esto, de empresas que cuando comenzaron a pensar en el valor de la acción, se desvirtuaron, perdieron el norte, perdieron la visión de negocio y quebraron. Sí. Lo que pasa es que inclusive aquellas que se cotizan en la bolsa, esos son extremadamente cortoplacistas, porque esos son cada Q. Por supuesto. O sea, tú tienes que actuar para el Q. Así es. Porque si no pegas tu número, el precio de la acción se va para abajo. Y cambian el CEO. Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa que recién decidió salirse. Comencé con una empresa pública privada, se llamaba Infocus Corporation. Hacían proyectores, estoy hablando hace 20 y pico años. Sí, ¿cómo no? Sí. Crece, comienza a innovar, diseña producto, es la primera que se mete en la tecnología DLP con Texas Instruments. Realmente tenían unos milestones en la industria de comunicación corporativa impactantes, hasta que la hicieron pública. Ahí comenzó a pensar en el quarter.
Es que eso que mencionaste y cortar líneas de producto que no daban. Hay líneas de producto que tú diseñas que si eres un forward thinker, el producto para evolucionar demora 5, 6, 7, 8 años. Una empresa que piensa en bolsa no puede esperar 5 años a nadie. Sí. Entonces comenzaban a cortar, a tomar decisiones basadas en eso, y la compañía ya anunciaron casualmente, me acordé hace un par de semanas, que salían del mercado de proyectores, que se iban a dedicar solamente a pantalla interactiva. Van a durar 6 meses, van a quebrar, no tienen salvación. Y hay muchos ejemplos iguales. Mira tú. Eres muy activo en redes, sobre todo en Twitter. Eres un influencer en muchos sentidos. La gente te sigue. Yo me acuerdo, yo una vez cuando nos encontramos por ahí, que cuando ya no nos frecuentábamos tanto después que salí del canal de televisión, decía de que te sigo en Twitter y me muero la risa, loco, me muero la risa. Del otro lado, ¿qué consumes tú en redes? Consumo outlet de noticias, consumo outlet de información tecnológica de los mercados en que participo, comunicación y gente escogida local para más o menos tener un termómetro de qué está pasando y cuál es el pensamiento actual de la gente. He tenido que dejar de seguir, incluso bloquear o mutear un montón de gente porque Twitter se ha llenado de gente negativa. O sea, todo es un drama, todo es un problema. Antes tú veías hilos de cosas interesantes, de gente que disertaba sobre temas específicos. Ahora es una queja todo el día. Entonces yo por la mañana había decidido dejar de ver ciertos canales de televisión porque uno salía enojado de la casa, ¿no? Entonces uno se iba a Twitter y es un poquito más refrescante, ahora es la misma cosa. Entonces uno tiene que comenzar a cubrir el contenido para que tú recibas la información que quieres ver y no te afecte en el día a día, ¿no? Igual también he tenido que moderarme porque este es un país muy chico. Conforme tú amplías tu plataforma de seguidores, tú no estás consciente de quién está leyendo tus cosas y he llegado a tener problemas comerciales por cosas que he dicho. Entonces tú tienes que comenzar, no es una democracia, todavía hay un control del pensamiento y tienes que tener cuidado. Claro. Sí, y después sales en televisión más. Exacto. Y asumo que ahí también se amplió mucho más tu red de seguidores. ¿Cuánto consumes para temas de negocio y cuánto de entretenimiento? Yo creo mitad y mitad. ¿Mitad y mitad? Sí. Y actualidad, o sea, sería un mix de un tercio. Ok, chévere. Ya vamos a la parte ya final. ¿Lees bastante o no? Sí, leo. No leo libros de administración. Yo escucho podcasts, leo artículos. Libros leo contenido histórico, leo contenido dramático, leo novelas, leo cosas que me entretengan. Okay. O de las que aprendo. Me gusta mucho la historia. Ahora estaba metido en un debate con un poco de seguidores acerca de la figura de Pedrarias Dávila, aprovechando los 500 años. El quinto centenario de la ciudad de Panamá, que es 15 de agosto, de la figura de Pedrarias y la figura de Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Entonces, la gente tiene pensamiento romántico de quién eran estos tipos y qué hicieron o qué no hicieron, y me impacta muchísimo. Hay mucha gente que sabe mucho, hay gente que vive en la ignorancia y la defiende, entonces es súper interesante. Esos son los peligrosos. Sí. Esos son los peligrosos. Sabes que yo al revés, soy mucho de consumir libros de management, de lo que sea, de podcast también. Y hace poco yo dije, ¿sabes qué? Es tiempo de que lea algo que no tenga que ver con mi negocio. Y le dije, estoy seguro que igual voy a aprender un pocotón de cosas de ahí. Y agarré, mi viejo era bien fanático de Winston Churchill. Ok. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a leerme un poquito sobre la vida de este man. Es fascinante. Extremadamente fascinante. Todas estas cosas, y tú puedes leer de la revolución bolchevique, tú puedes leer de Winston Churchill, tú puedes leer de Charles de Gaulle. Son personas que vivieron en una circunstancia histórica irrepetible. Entonces, es súper interesante todo el conocimiento que hay allí y todos los casos de estudio que tú puedes fabricar a partir de todas las decisiones que tomaron estas personas. Totalmente. Eran estrategas, que tú aplicas esa estrategia igual en la empresa y vas a tener un resultado. Yo, por ejemplo, veo poca televisión porque como trabajo todo el día en pantallas y lo último que quiero cuando llego a la casa es ver una pantalla. Ahora con Netflix, que uno puede saber qué quieres ver. Comencé a ver una serie española que se llama
El Ministerio del Tiempo, no sé si la has escuchado. Vivian es fanática. Bueno. Yo había leído cosas de Arturo Pérez Reverte, pero nunca había leído El Capitán a la Triste, que es quizás su obra cumbre, sobre todo porque es un personaje que él se inventó, que era representado en el Ministerio del Tiempo por uno de los actores. Él hacía no decían que era a la triste, pero era a la triste. Y pues si no le tenían que pagar derecho a Pérez Reverte. Entonces me comencé a leer los 7 libros que hizo del Capitán a la Triste y sus relatos. Y prácticamente te va relatando la historia de esos años de España a través de un personaje. Pero son cosas súper interesantes que la gente no... Lo que aprende leyendo esas... Es increíble. Sí, es sí, increíble. sí. Yo lo que me llevé de este libro, que por cierto ha sido el libro más largo que me he leído, porque todos los de management son cortitos. Claro. Esto era, como realmente lo escuché, semanas. Fueron muchas semanas. Pero yo siempre lo poco que sabía de Winston Churchill, gran orador, o sea, sus speeches, sus discursos son altamente reconocidos, ¿no? El tipo sí tenía el don de hablar, pero a pesar de eso, todos sus discursos los practicaba. Claro. Miles de veces el día anterior, buscando la inflexión, la entonación perfecta, cuándo mirar a quién, cuándo enfocarse en no sé quién, o sea, cada detalle el tipo lo hacía. Y una de las cosas que históricamente no tenemos de eso es cuando él estaba en Parliament, ahí no permitían grabar. Claro. Entonces él tenía que hacer su discurso, quedaba drenado porque demandaba mucho de él cuando él fue primer ministro. Claro. No era un tipo joven. Y después tenía que ir a la radio a repetirlo. Y entonces lo que nosotros escuchamos, demos referencia, son las grabaciones que no tienen el mismo punch, y dicen, no tiene el mismo punch que cuando lo hacía. Acuérdate también la configuración de la Cámara de los Lores de Inglaterra. Es un cuarto relativamente pequeño en que el primer ministro está al centro y tienes a los encima. Sí. Y los tipos, tú sabes cómo son los ingleses no son de muy mala espina, y les gritan encima, le dicen cosas, le agitan, no le tiran cosas porque si no lo sacan, pero es como un acoso. Sí. Tú te imagínate el tipo de personalidad que hay que tener para controlar a esos 70 tipos alrededor, ¿no? Claro. Y así mismo te alimentas de energía de la gente. Claro. Una película que te haya marcado de alguna forma. No sé, no tengo una película que me haya marcado. Me gusta también en películas, me gusta light entertainment, me gusta en películas históricas. Me gustó, por ejemplo, no sé si viste War Horse de Spielberg. No, de Spielberg. O sea, son películas que a mí me gustan mucho. Creo que en algún momento viví en la Primera Guerra Mundial, porque me llama mucho la atención todas las películas que tengan que ver con lo que fue la crisis de Europa entre Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Buenísimo. Un mensaje buena vibra. Tú eres un tipo de buena vibra, que echas para un lado lo negativo y te alimentas lo positivo. Un mensaje buena vibra así como mantra de todos los días. Escucha todo lo que puedas. No hay mayor manera de aprender que escuchar. Y tú aprendes escuchando desde el hacedor de tu empresa hasta el que está al mismo nivel que tú. Tienes que escuchar a todo el mundo, tienes que escuchar a la gente en la calle, tienes que dejar lo complejo de que tú eres superior. Aquí todo el mundo tiene algo que aportar, y mientras más escuchas, menos te equivocas. Esa es la parte más importante de mi filosofía de vida y de cómo me conduzco. Sí, hablar menos. Claro. Sí. ¿Cómo es que hay un dicho que dicen, es mejor quedarte callado? A veces cuando abres la boca confirmas que eres, de que eres un idiota. Es mejor dejarle la duda de que posiblemente eres un idiota. Por último, y esto es en mis tiempos de televisión, ¿eres el Tintín o no eres el Tintín? No. Me lo han dicho varias veces, pero no soy el Tintín. Esa era la teoría de alguien dentro del canal, que es Alessio. Tengo una amiga que se llama Flor Núñez, ella asegura, creo que todavía, que yo soy el Tintín, pero no soy el Tintín. Alessio, mil gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación, Rafa. Ha sido muy chévere conversar contigo. Y bueno, sigan a Alessio en Twitter. Bueno, ahora está más selectivo con sus seguidores, así que síganlo, se van a divertir, y nuevamente te agradezco por el tiempo. Gracias.